A seguir, el tiempo no va a ser suficiente, porque de verdad les digo que este corto estudio que preparé, podemos hablar por lo menos un mes, día por día, explicando detalle por detalle, mínimo un mes. Entonces yo voy a seguir en el desarrollo del tema para entrar un poquito más de lleno ya en la parte de anticristo, no el anticristo, sino anticristo, que son dos cosas diferentes. Cuando se me cumpla el tiempo, cuando el tiempo se me venza ya, entonces el pastor me va a hacer seña, me va a parar. El pastor tiene toda la autoridad para pararme, detenerme, para que entremos entonces a las preguntas. Si yo tengo la respuesta, espero tener la suficiente humildad para contestarle lo más prudente posible conforme a la Biblia. Si no tengo la respuesta, espero también ser lo suficientemente humilde como para decirle, no lo sé. Porque no soy un sábelotodo, amén. Pero con mucha humildad, mucho respeto y mucho amor, si la tengo, le voy a dar la respuesta. Entonces, vamos a continuar ahora, que estamos más felices, más contentos. Vamos a entrar a la parte del anticristo. ¿Quién es la bestia de la que habla la Biblia? Nerón César, que no es el anticristo, como os dicen hoy en día. Entonces, hoy en día dicen el anticristo. Pero aunque hay un versículo en la Biblia que menciona el anticristo, ese él realmente no es correcto. Porque dentro de la teología de la Biblia, históricamente hablando, y dentro de los acontecimientos de ese momento, se hablaba era de anticristo o anticristos, no el anticristo. Entonces, debido a que las Biblias han sufrido un sinnúmero de traducciones o versiones, usted sabe que cada vez que se va a traducir de un idioma a otro hay palabras que no se pueden traducir, hay palabras que pierden su esencia. Entonces, si usted está traduciendo un tema, usted tiene que tratar de ingeniársela y buscar una palabra que por lo menos se asemeje al tema del que se está tratando. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, nosotros hablamos castellano. Hey mi hermano, dime, ¿qué es lo que? Dame luz. ¿Cómo se traduce eso? Alguien que sepa aquí inglés, francés, italiano, ¿cómo se traduce? Dime, mi hermano, ¿qué es lo que? Dame luz. No hay manera. Entonces eso sucede con la Biblia. Y yo tengo un sinnúmero de enfrentamientos sanos, tertulias, conversaciones. No, varón, porque míralo ahí, es la Biblia que lo dice. Y si la Biblia lo dice así, yo tengo que creerlo así. Y punto, no me hable más. Señor, reprenda al diablo. No, hermano, no es así. La Biblia ha sufrido un sinnúmero de cambios. Imagínense, escrita en arameo, en hebreo, después en griego, hablando del Nuevo Testamento, después en latín, después del griego, latín, después alemán, después inglés, después castellano, un castellano del 1500, que no es el mismo de ahora. Entonces, anticristo se menciona única y exclusivamente, para que no se me distraiga, se menciona única y exclusivamente en la primera y segunda carta de Juan. Usted no va a encontrar anticristo por ninguna otra parte de la Biblia, ni en Apocalipsis, ni en segunda de Tesalonicenses. No me meta el anticristo porque él no participa ahí, no baila en ese merengue. Qué tremendo error están cometiendo la gente hoy en día
de llevar al anticristo hasta Apocalipsis, cuando Apocalipsis no habla de anticristo. Solo se encuentra en la primera y segunda carta de Juan, que ni siquiera Pablo habló de anticristo. Ay, ay, ay. El escritor de las dos primeras cartas de Juan es el único que escribe acerca de anticristo. Por lo tanto, tenemos que leer y tomar nota de lo que se dice. Las siguientes conclusiones interesantes se hacen al estudiar de los escritos de estas dos cartas. En primer lugar, anticristo no es una persona que esté o que haya de venir en el presente o en el futuro. Así que si usted está preocupado o preocupada por el anticristo, por la gran tribulación, conforme a como lo enseña la Biblia, deje de preocuparse por eso y sírvale mejor a Dios, con más calidad, con más eficacia, con más amor, con más humildad, con más reverencia, con más temor, con más obediencia. Hay gente que vive preocupado por este tema. Y yo no sé cómo oran, no tienen comunión, porque viven esperando un anticristo varón que le va a arrancar la cabeza a todo el mundo. Oye, pero Dios mío, pero son unos evangélicos terribles. Terrible. Entonces, en primer lugar, anticristo, no el anticristo, sino anticristo, que era un sistema, no una persona en específico. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 18 y 19? Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Se hablaba de un último tiempo, ya no el último tiempo de la destrucción del templo, sino que había otra forma de cómo interpretar esa expresión en el idioma original. El último tiempo no se estaba refiriendo al fin del mundo, sino a terminar un tiempo profético o establecido a través de lo que ellos entendían teológicamente en ese momento. Un tiempo establecido, usted inicia, usted piensa, crea un proyecto, lo voy a comenzar en tal tiempo y en tal tiempo lo termina, tiene un final. No está hablando del tiempo del fin del mundo, de nada de eso. Ellos salieron de nosotros, dice la carta de Juan, pero ellos no eran de nosotros, porque si ellos hubiesen sido de nosotros, ellos habrían permanecido con nosotros, pero ellos salieron para que se manifestase que ninguno de ellos son de nosotros. Voy a leer, ya lo voy a explicar para aprovechar el tiempo. El escritor llama a los inmaduros en la congregación niños pequeños, porque le dice hijitos. Lo está mirando como pequeñitos, como niñitos inocentes que apenas están aprendiendo, comenzando a caminar. Él les explica que se trataba de la última hora y que muchos anticristos, usted lo lee después en su casa, en su Reina Valera, y que muchos anticristos ya estaban presentes. En este contexto, los anticristos eran los que habían salido de entre ellos y se volvieron en contra del Cristo al que ellos predicaban, y esos que se identificaban o que se habían regresado, que habían retrocedido en cuanto a la fe, esos eran los anticristos. Gloria a Dios. En segundo lugar, el que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Dice Juan, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, porque había un problema en diferentes grupos de creyentes, que unos decían que Jesús había venido en carne, pero otros grupos decían que Jesús no había venido en carne, que Jesús era un espíritu como con forma humana y que por eso hacía grandes milagros. ¿Se están entendiendo? Y había una discusión de eso. Entonces el escritor está enfrentando a ese grupo que decían que Jesús no había venido en carne, que Jesús era simplemente un espíritu, que por eso tenía poder sobrenatural. Hoy en día interprételo como un Saiyajin. Creer solo en el Padre sin reconocer al Hijo se describe como anticristo. En esencia, este espíritu de mentira no solo niega al Hijo, sino también, por implicación, la afiliación de todos los creyentes. Jesús dijo que no hay forma de ir al Padre si no es por Él. En tercer lugar, anticristo es un espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne. ¿Se da cuenta lo que le estaba diciendo? Y todo espíritu que no confiesa que Jesús es el Cristo, o que Jesús el Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Y que ahora qué? ¿Que iba a venir 2000 años después? No, que ya está en el mundo. Ay, ay, ay. Entonces él dice, esa gente son anticristos, no son de Dios. Hoy en día hay unas palabras más fuertes para decirlo, unos predicadores que andan por ahí, hijo de él. Solo creer en Cristo como un líder histórico religioso o en sus atributos carnales, sin reconocerlo como el Cristo, como el ungido, como el Mashiach, también califica al individuo como anticristo. En cuarto lugar, anticristo es un engañador. Es un engañador. No le va a poner el sello en la frente, el chip o en la mano derecha. No se lo va a poner. No se lo va a poner. Para ese entonces anticristo eran los hermanos que estaban de hecho juntos en la misma congregación y que luego se manifestaban o lo reconocían como anticristo ya cuando salían, cuando contrarrestaban la creencia que ellos tenían acerca de Jesús el Cristo. Porque muchos anticristos han salido por el mundo que no confiesan que Jesús el Cristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y un anticristo. Está muy claro de todas estas escrituras del Nuevo Testamento que anticristo es un sistema de mentira y engaño que encuentra su expresión en una pluralidad de personas. O sea que anticristo no es una persona en específico, es un grupo de gente que eran de nosotros, pero que salieron, porque aunque estaban con nosotros, no pertenecían a nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? Está muy claro que todas estas escrituras del Nuevo Testamento, que anticristo es un sistema de mentira y engaño que encuentra su expresión en una pluralidad de personas ya manifestado en el tiempo posterior a Cristo. Obviamente ya Cristo no estaba. Yo no he encontrado ninguna evidencia en la Biblia de un solo ser humano gobernando el mundo como un futuro anticristo. No lo he encontrado. Mencióneme a alguien que haya querido gobernar al mundo, que lo haya intentado pero no lo ha logrado. Alejandro Magno, por ejemplo. Hitler. Antíoco Epífanes. ¿Quién más? No sé. El Papa Juan Pablo II. Barack Obama. Oye, hoy en día le dan ese título a tanta gente que, Dios mío, esto es terrible. Entonces, tampoco creo que se trataba, hasta Leonel tenía un cacho, le pusieron un cacho. Tampoco creo que se trataba de un solo hombre en la historia, ni Nerón,
ni César, ni el Papa, como algunos han sugerido, aunque es posible que algunos individuos de esto en la historia pudieron haber operado con este sistema. Pero la realidad de Anticristo se acerca más y más pero la realidad de Anticristo se acerca más y es más peligroso de lo que nos hicieron creer. Este sistema se manifiesta dentro de la mente religiosa y en medio de las asambleas, de las congregaciones de fe. Es en sí una apariencia de un seguidor de Cristo, apariencia de un seguidor de Cristo. Si lo vamos o si lo queremos interpretar a este tiempo actual, Anticristo es una persona que se viste de apariencia, sin embargo, trabajando activamente en contra de la verdad y en contra de la presencia de Cristo. Este espíritu odia y teme el hecho de que Cristo vino en la carne y sigue viniendo en la carne a través de su cuerpo, que es su Israel. ¿Sí o no? ¿Cuántos son Israel de Dios? Bien, y que finalmente, según el escritor, vendrá en su aspecto glorioso. Jesús, en un momento a solas con sus discípulos, según los evangelios, fue declarado el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo salió de la tierra en su ascensión al cielo, Él como la cabeza se fue, pero el cuerpo de Cristo permaneció en la tierra. Cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué somos? Cuerpo de Cristo. Por eso dice que la noche que fue entregado, tomó pan, Él, y declaró diciendo: esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Este sistema de Anticristo opera de muchas maneras. No niega el hecho de que Jesús vino, porque no es anti-Jesús, sino anticristo. Eso hay que saber diferenciarlo. Una cosa es el Jesús judío y otra cosa es Cristo. Cristo no es un nombre, es un título, por así decir, que luego entonces se le aplicó a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron eso? Bien, entonces anticristo no es un anti-Jesús, sino un anticristo, porque lo que vale es la función, lo que Cristo hizo. Usted me puede decir que es el mejor del mundo, demuéstralo. ¿O no es por los frutos que nos conocemos? Lo que asusta y amenaza a este sistema de anticristo, según los creyentes del entonces, es el hecho de que Jesús es el Cristo que vino en la carne y está presente corporalmente en la tierra a través de su asamblea, que es el cuerpo de Cristo. El sistema de anticristo para el entonces era una realidad presente mucho más peligrosa que el anticristo ficticio, individual y futurista que las religiones han estado interpretando equivocadamente. Cuando esa gente hablaba de anticristo, nunca hablaron para 2000 años después de que viniera alguien a gobernar el mundo y a ponerle el sello a la gente, a ponerle la vacuna a la gente, que iba a venir el COVID. Esa gente no sabían de eso. Gloria a Dios. Miren qué belleza. El hombre de pecado, que también lo relacionan con el anticristo. Mírenlo ahí. ¿Quién puede ser el hombre de pecado? Cualquier persona en la iglesia. Cualquiera. Así como anticristo puede ser cualquiera. El hombre de pecado del que habla segunda de Tesalonicenses no tiene nada que ver con anticristo o con el anticristo, como hoy en día lo identifican y lo relacionan diciendo que es el mismo. No es el mismo. El hombre de pecado también prácticamente es un sistema que opera dentro de la iglesia. No todo el que se para aquí adelante es santo. Hello. No todo el que se para aquí está bien, pasa el examen.
El hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Muchos pensaron que el escritor de Segunda de Tesalonicenses, que no fue Pablo, ¿cuántos lo saben? Que no fue Pablo quien escribió Segunda de Tesalonicenses. Siguen aprendiendo todavía. Pablo solamente escribió hasta ahora que se pueda saber, confirmar con certeza 7 cartas de las que se encuentran, de las 14 que están en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, una de las que él no escribió, posiblemente así un discípulo de él después, posiblemente, nadie lo ha podido confirmar hoy en día, escribió Segunda de Tesalonicenses. Entonces, muchos pensaron que el escritor se estaba refiriendo al anticristo sentado en el templo en Jerusalén cuando escribió a los tesalonicenses. Todavía hoy en día hay personas que predican que el anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén. ¿No lo han escuchado? ¿Sí? Que cuando construyan el tercer templo, el anticristo se va a sentar. La imaginación humana es terrible. Cuando se escribió sobre el hijo de perdición en Segunda de Tesalonicenses 2:8, no se utilizó la palabra en griego hierón. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para describir el lugar santo del templo, literal. Más bien se utilizó la palabra griega naos, que se encuentra en el Strong, es la número G3485. La palabra griega que describe la congregación como la asamblea santa y el templo del Espíritu Santo, según Segunda de Tesalonicenses 2:4. Jesús dijo a los líderes religiosos: destruyen este templo. ¿A qué templo estaba él haciendo referencia? A su cuerpo. Entonces, usted ve, cuando nosotros tratamos de alinearnos a lo que es el contexto original de la Biblia, de la cultura de aquel entonces, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. El Evangelio de Juan explica que Jesús se refería a su propio cuerpo como templo, como está escrito en Juan 2:21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Después de la cruz, su asamblea se convirtió en su cuerpo, en la tierra, su templo reconstruido y casa del Padre, que se compone de muchas moradas. Ay, ese versículo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Señor, llévame porque quiero estar allá en tus moradas. Ya no es morada, no es negra, no es blanca, no es azul, no se sabe de qué color es, no se sabe cuál color van a inventar los teólogos, porque Jesús no estaba hablando de morada en el cielo. Qué batalla, varón. Ay, Dios mío. Después de la cruz de su asamblea, amén, su templo reconstruido y casa del Padre, que se compone de muchas moradas. Pablo declara que los creyentes son el naos, o sea, el templo de Dios, según 1 de Corintios 3:16 y 2 de Corintios 6:16. Cuando Jesús dijo: voy pues a preparar morada para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿para dónde iba? Repito, o extiendo la pregunta para ponérsela más fácil. ¿Para dónde iba Jesús cuando dijo: porque en la casa de mi Padre muchas moradas? Ay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. ¿Iba para el cielo o para la cruz? ¿Para dónde? Entonces, ¿de qué morada estamos hablando? Después de eso, ¿cuánto nos duró él aquí según el Nuevo Testamento? Iba a preparar morada para el cielo, pero hoy nos dice Génesis que Dios en 7 días creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿qué iba a hacer Jesús en el cielo? A construir morada, edificio. ¿Quién dijo eso? Ahí no estaba todo hecho ya desde Génesis. ¿No saben que son templos naos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Vamos a adelantar un poco. Lo que dice 2 Tesalonicenses: nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya ustedes conocen ese texto, ¿verdad?
el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el escritor está enfatizando el engaño cuando habla acerca del hombre de pecado. Voy a ver si me da el tiempo para explicar, si no, brevemente con pocas palabras. Él dijo, no dejen que nadie los engañe. El tema central aquí acerca del hombre de pecado, del hijo de perdición, es engaño, engañador, que no está hablando de una persona en específico, ni mucho menos de anticristo. Hombre de pecado es otra cosa. Es importante notar que el engaño es un pecado de dos partes, que consiste en el engañador y el que es engañado. Usted engaña, usted está en pecado, usted fue engañado. Ay. Pues parece que las escrituras confirman que el que es engañado también está en pecado. ¿Por qué? La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo. Entonces, si usted y yo no tenemos el conocimiento suficiente, ¿a quién se lo vamos a dejar? Entonces, es una responsabilidad directa exigida por Dios para usted y para mí, que conozcamos para que no nos dejemos engañar. Si nos dejamos engañar, problema nuestro, esa carga la vamos a llevar nosotros. Dios no tiene nada que ver con eso, problema suyo. Sin ambas partes no puede haber pecado de engaño. Es importante también notar que el tiempo en que vivimos es un tiempo de engaño, como nos dice 2 de Timoteo 3:1 y 3:13. Sepan también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Su servidor lo sabe, ya que muchas veces he estado atrapado en este pecado durante todos estos años de caminar en este largo camino. He estado atrapado. Tenga en cuenta que no confesé haber sido atrapado como un engañador, sino como un engañado. O sea que estaba en pecado también. Debemos entonces recordar que ser engañados y dejarnos engañar es un pecado. ¿Qué es un engaño? Como ya hemos dicho, un engaño es una creencia falsa. Para que lo entienda mejor, una falsa doctrina. Eso. He aprendido bien de muchas maneras y abordaré brevemente algunas, si es que me da el tiempo. Existe el ser engañado doctrinalmente, donde los engañadores de Efesios 4:14 usan el manto del pseudo-intelectualismo y erudición para este tipo de engaño y trampa, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, según Efesios 4:14. Existe el engaño en el ámbito emocional. Apréndase eso. Existe el engaño en el ámbito emocional. La emoción es peligrosa en nosotros. Emocionarse mucho trae problemas. Donde los engañadores de 2 de Corintios 11:26, usando sentimientos, es decir, son encantadores, haciéndote sentir bien contigo mismo. Vamos a tratar de adelantar un poco. Existe el engaño en el reino espiritual también, donde los engañadores supuestamente están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas lenguas mecánicas andan por ahí? Anda, lava, saya, lava, soja. Rambo saca la bazooka. Y el que no sabe escucha eso y se va también. Brinca, salta y patalea. Las emociones. Entonces, existe el engaño en el reino espiritual, donde los engañadores supuestamente están llenos del Espíritu Santo, y es por eso que la Biblia nos dice que examinemos a los espíritus, según 1 de Juan 4:1. El hombre de 2 de Tesalonicenses
es él mismo un engañador y cae también en dos categorías. La primera es el engañador que no confiesa a Jesús como el Cristo. ¿Cuántos me quedan, pastor? 5. Ahí está en 2 de Juan 1:7. Anótelo y tómelo, lléveselo para su casa. Ellos son los que vienen en su nombre diciendo que Él es el Cristo. ¿Se da cuenta? Esos engañadores son los que se paran en el altar y dicen que Jesús es el Cristo. No dejan de confesarlo, no dejan de decirlo. Todos con el propósito de engañar. Hay gente que hasta casas, solares, carros, le quitan todo, hasta lo que no tienen, porque tienen que sembrar para el reino. Ay, santo. Aleluya. Porque vendrán muchos en mi nombre. Jesús lo dijo, vendrán muchos en mi nombre. En el nombre de Jesús, los papeles de la casa. De lo que dice la segunda carta de Pedro 2:13, deleitándose con sus engaños mientras comen con ustedes. El engaño es un pecado del que dejamos que suceda. Si usted se deja engañar, problema suyo. Y del que rara vez nos arrepentimos. Cuando las personas son engañadas, no saben que son engañadas. Y la verdad es que no quieren saber que son engañados. Y mucho menos quieren arrepentirse de ello. Así Dios entonces les envía un espíritu de mentira, como lo dice segunda de Tesalonicenses. Esto se trata en segunda de Tesalonicenses. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que ignorancia en el nombre de Jesús, vete en esta noche. Ay, varón, es que cuando comienzo a leer la Biblia me da un sueño. Reprenda al diablo, al sueño y a todo el mundo. Y fájese, escudriña la Biblia. Escudriña la palabra. Para resumir, si estás engañado, tú tienes la culpa y necesitas arrepentirte. Incluso arrepiéntete de ser engañado cuando no sabes de qué te engañan. David dijo en una ocasión: Señor, escudriñame. Yo no sé, Señor, que yo recuerde no pequé, pero por si acaso. Ay. La asamblea verdadera, la verdadera, es un hijo de Dios corporativo y el cuerpo de Cristo. Se le llama al hombre de pecado a un misterio que estaba en ese momento ya operando hasta el momento de ser revelado. Porque el engaño tiene poder, tiene autoridad y funciona hasta que no sea revelado. Cuando yo vengo donde usted y le quiero hablar todas las mentiras del mundo, si usted no sabe, usted me va a creer. Pero si usted sabe y conoce, me dice: varón, así, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No quiere funcionar esto ahora. Parece que los pichones ya andan por ahí. El hombre de pecado me está haciendo la guerra. Yo quiero compartirle ya para terminar. El pastor me dijo que me quedaban 5 minutos. Voy a tener que adelantar para compartirle algo breve. Mire todo lo que falta. Así es que esto lo vamos a dejar. Bueno, vamos aquí. Un grupo que dice: el punto es este, usando la clave de la profecía del singular que describe el plural. El hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses es una pluralidad, un hombre corporativo, un grupo colectivo de hombres.
que en donde cuando se menciona él, está haciendo referencia a ellos. Por ejemplo, no, ya no me va a funcionar, voy a tener que dejar esto para terminar y venimos con la pregunta. Por ejemplo, cuando habla acerca de el hombre de pecado, ¿cuánto han leído la parábola de la cizaña y el trigo? En esa parábola dice que cuando el Señor sembró el trigo, no está hablando de un grano ni de una mata de trigo. Cuando habla de el trigo, se refiere a toda una parcela o una finca de trigo. ¿Sí? ¿Lo entienden? Entonces, él usa el singular para hacer referencia al plural. Dice que cuando él sembró el trigo, creció también juntamente con el trigo la cizaña. No dice las cizañas, sino que está hablando en singular para hacer referencia a algo en plural. He escuchado por ahí que dicen, la juventud, el joven de hoy en día no sirve. Algunos viejitos, algunos ancianitos, que todavía creen que están viviendo allá atrás. El joven de hoy, cuando dicen el joven de hoy, están abarcando a toda la juventud. Y así sucesivamente. Lástima que el tiempo no nos da. Yo puedo venir en cualquier otro momento a darle continuidad, porque hay muchísimas cosas importantes, hay muchísimos temas importantes aquí para definir realmente todos estos conceptos de lo que hemos hablado: anticristo, hombre de pecado, que el hijo de perdición, de todas estas cosas. Pero lamentablemente yo quería comenzar antes, pero no fue posible. Así es que vamos a abrir entonces el espacio de preguntas. Si alguien tiene amén, Dios nos bendiga. Era un aplauso al Señor. Vamos a dar apertura a 4 o 5 preguntas, pero concretas. La primera que yo quiero hacerle al maestro es: ¿cómo usted le explicaría a una persona que conecta los pasajes bíblicos de Daniel cuando habla de las 70 semanas, lo conecta con Mateo y lo conecta con Apocalipsis? Correcto. Hay algo dentro de la Biblia que se maneja, que se estudia hoy en día, que se llama lo que es la teología. También hay una disciplina que se llama escatología, en donde la gente tiende a tomar los pasajes bíblicos de 2000 años, de 3000 años atrás, y lo trae hoy en día al presente, lo interpreta hoy en día al presente. La Biblia misma dice que alguien dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que está pasando ahora hace mucho que ya sucedió. Cuando hablamos de guerra, de rumores de guerra, de terremoto, de que el hijo se levantará contra el padre, que los hijos matarán al padre y viceversa, todo esto siempre ha existido. Entonces, la Biblia, que la tenemos como la palabra de Dios y que ella misma dice que son nuevas cada día, nos trae un mensaje nuevo cada día. Ahora, ¿qué es lo correcto? Hay que tratar de entender y de saber qué son esas cosas nuevas que nos trae la Biblia a nosotros hoy en día. Porque hay cosas que quedaron atrás. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Jeremías, este versículo que es muy, muy conocido, antes de que no, hay otro, cuando dice que como que le revelará todas las cosas grandes. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es que sea pecado que lo tomemos hoy en día, pero el Señor no nos lo dijo o no nos lo está diciendo a nosotros hoy en día. Eso el Señor se lo dijo a Jeremías. Entonces, no es que sea pecado, no es que sea malo que queramos traer esas interpretaciones de esas cosas que pasaron a estos tiempos, pero tenemos que saber entonces, para poder entender eso, hay que irse a los tiempos, a esos momentos, poder conocer sobre esos tiempos y poder conocerlos de ahora. O sea, teológicamente muchas cosas se pueden entender para nosotros hoy en día,
Pero hay otras cosas que pasaron, que sucedieron, que ya están en el pasado. No sé si es la respuesta correcta. O sea que las 70 semanas de Daniel se quedaron... Las 70 semanas de Daniel, gracias, y perdón que lo olvidé ahí. El libro de Daniel se escribió aproximadamente en el año 150 o 160 antes de Cristo, no más de ahí. Y cuando hablamos de Daniel estamos hablando aproximadamente de 500 o 600 años antes de Cristo. Entonces, esas profecías que se encuentran en Daniel, cuando habla precisamente de ese tema, de la abominación desoladora, estaba haciendo referencia a lo que sucedió en el segundo siglo antes de Cristo, que es cuando le decía ahorita que con el emperador Antíoco Epífanes. Esas profecías de Daniel, de hecho las 70 semanas de Daniel, que la interpretan todavía hoy en día, dicen algunos teólogos que hay una semana que no se ha cumplido y que falta y que es el milenio para cuando Cristo venga. No es así, no es así. Esas profecías de Daniel que están ahí no se trata para estos tiempos, fue para aquellos momentos en los que ellos estaban viviendo. Amén. Levanten las manos las personas que le van a hacer una pregunta al maestro. Vamos a ver, Daniel. Dejen la mano levantada. Shalom, Rabí. Una pregunta. Ahorita te hablaba en base al Mashiach y decía que aún él estaba esperando la venida del Hijo del Hombre. O sea, ¿a qué Hijo de Hombre se refería cuando te decía esto? Porque dice que descenderá del cielo y todos los ojos lo verán. Bien, el término Hijo de Hombre se usaba aproximadamente, bíblicamente hablando, se usaba aproximadamente 600 o 700 años antes de Cristo. ¿Cómo le llamaba Dios al profeta Ezequiel? Hijo de hombre. ¿Era Ezequiel el Mesías? ¿El Salvador del mundo? No. Eso es por no hacer referencia a otras culturas más antiguas a los israelitas que también usaban el término hijo de hombre y que se hacía referencia a otro Dios llamado como Baal, que la Biblia habla mucho de él. Entonces, dentro del judaísmo se trajo ese concepto de hijo de hombre que podía hacer referencia a cualquier persona en donde se entendiera que la gracia de Dios estaba sobre él o sobre ella. Podría ser a un sacerdote, podría ser a un profeta. En este caso, Jesús proféticamente y apocalípticamente estaba haciendo referencia a otro Mesías que Jesús como judío también esperaba. Porque Jesús esperaba a la ciudad celestial, a la Jerusalén de Dios. ¿Se acuerdan? Que habla en Apocalipsis. Ay, yo le voy a destapar el coco y se le van a quemar las neuronas esta noche. ¿Perdón? Le doy con todo. Jesús como judío, apocalíptico también, discípulo de Juan. Juan era muy influenciado por la teología de los esenios. Ellos eran muy apocalípticos, todos esperaban de que el mundo se iba a acabar, de que todas las cosas iban a ser hechas nuevas, prácticamente como se practica hoy en día. Pero ellos esperaban que Dios iba a descender del cielo, la nueva Jerusalén de la que habla Apocalipsis. En Apocalipsis está así porque ellos entendían eso. Ellos entendían que el fin de una era establecida por Dios ya se estaba terminando y que el reino de Dios estaba a punto de manifestarse en la tierra. Por eso Jesús siempre predicaba: convertidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Jesús también esperaba ese reino. Hoy en día se interpreta que ese reino es dentro de nuestros corazones, pero Jesús como judío y ellos como judíos en ese entonces no lo entendían así. Para ellos eso iba a bajar literalmente. Entonces esa ciudad de Dios, esa nueva Jerusalén, iba a ser administrada prácticamente por el Mesías o por un Mesías.
a quien se le llamaba también hijo de hombre. Claro, Dios era quien lo iba a hacer todo, Dios era el supremo, el máximo, pero ellos esperaban a un Mesías sobrenatural que descendiera del cielo. Dos más. Bendiciones. Una pregunta desde un punto de vista neutral, vamos a ponerlo así como de un creyente básico. ¿Cuál es la proyección o cómo debemos de imaginarnos, o por lo menos qué es lo que debemos de esperar para el final de los tiempos, tomando en cuenta de que todas esas hipérboles sobre el final del mundo, que todo va a terminar en un cataclismo, de que la bestia, de que monstruo, ¿cómo deberíamos de ver el fin? El fin no hay ninguna manera de verlo hasta que nos muramos. No hay ninguna otra manera de verlo. Cuando ustedes escuchen por ahí que el mundo se va a acabar, que viene el fin del mundo, no crean eso. No se metan en discusión con nadie tampoco. No quiero adoctrinarlo a ustedes ahora tampoco, no es mi intención. Tienen su pastor que es muy sabio y muy entendido. Pero cuando hablan del fin del mundo, de esas cosas, no, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia hablaba del fin de una era establecida. Y esa era establecida era que después de que derribaran el templo de Jerusalén, como Dios iba a hacer todas las cosas nuevas, iba a traer su reino a Israel, no para el mundo, para Israel. No sé si se acuerdan que Jesús en una ocasión le decía a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio, pero no vayan por caminos de gentiles. Ay, 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 ay. Toda esta explicación, mi hermano, lleva a algunas personas a dudar de si la venida del Mesías es cierto o es un mito. La Biblia, el Nuevo Testamento, lo confirma. Que Jesús lo haya dicho, no, nunca lo dijo en ningún momento. Jesús no escribió en la Biblia, Jesús no dejó nada escrito. Ahora, los que continuaron con el ministerio, con la enseñanza y con la doctrina que él enseñó, ellos, a través de la Escritura en el Nuevo Testamento, confirman de que él regresa. ¿Estamos claros? ¿Sí? La Biblia confirma de que Jesús regresa. Una más. Dije dos. Pregunta. Shalom. Con respecto a, por ejemplo, la Escritura habla acerca de, o lo que se ha dicho, se ha enseñado acerca del juicio final, ¿cierto? El rey Salomón, habla acerca de que una cosa determinada es para el hombre, la muerte y luego el juicio. ¿Qué hay con respecto a eso? Ya que usted dijo anteriormente que el fin era cuando muramos. ¿Qué habrá después de la muerte, usted quiere decir? Conforme a lo que dijo Salomón, pues ni él mismo sabía. Se atrevió a decir que el Espíritu va a Dios que lo dio. De hecho, David, su padre, decía que en el sepulcro no hay memoria, que allá nadie alaba ni adora a Dios. Ni siquiera ellos sabían qué había después de la muerte o qué hay después de la muerte. La Biblia realmente no enseña qué hay después de la muerte. De que queremos interpretar teológicamente, pues ya es otra cosa. Una pregunta que se me ha metido en la cabeza. La Biblia registra que Dios le habló a muchos profetas, que hay cosas en la Biblia que son escritas porque Dios le habló a los profetas. Ahora, esas cosas que ellos dicen que Dios le habló, ¿es algo ficticio? No necesariamente. No necesariamente. Porque vivimos en un mundo natural, pero estamos conscientes de que existe un mundo espiritual y que el que busca a Dios lo halla.
Entonces, cuando una persona se dedica a buscar a Dios, a buscar su presencia, la Biblia dice que el que busca, halla, encuentra. Entonces, eran personas que de una manera u otra no vivían como vivimos nosotros. Nosotros vivimos muy cómodos, asientos cómodos, miren, ya está con aire, gloria a Dios. Ojalá y pronto haya más aire, que traigan todo abrigo. Pero esa gente no vivía así, esa gente vivía en un proceso constante de su vida. Y en medio de ese proceso constante, en desierto, en temperatura a 40 y a 40 y pico en el día, lo que comían vivían como animales en los desiertos. Así era que vivían los profetas en los desiertos, porque nadie lo quería en la ciudad. Cuando un profeta venía a la ciudad, el rey le mandaba a decir: ¿cómo tú vienes? ¿En son de paz o en son de guerra? Porque cada vez que el profeta hablaba, era un fuetazo que le daba al mismo rey. Porque ahora hay unos profetas que profetizan todos los días, pero ve donde Abinader y profetízale. Ve donde Abinader y dile: tú estás mal. ¿Me entiendes? Entonces, no se puede decir que era ficticio. Esa gente tenía su relación personal con Dios y eran enviados, mensajeros de Dios. Aleluya. Quiero dejar ya en conclusión de que lo que ha expuesto mi hermano Rafael es que la iglesia debe entender que hay interpretaciones que se adaptaron a un tiempo, a una época, y que la interpretación que el judío le da a las escrituras y le dio no es la misma que le da el pueblo occidental, que somos usted y yo. Por eso existe tanta confusión y tantas cosas. Denle un aplauso al Señor.